Masterclass. Sesión 5. La pantalla. Marco magnificador. Hemos reconocido el marco magnificador de todo detalle, de todo significado que supone la pantalla. Cuando transmitimos nuestro mensaje, tenemos que ser conscientes de ello. Todo lo que digamos, cómo lo digamos, nuestros gestos o ausencia de ellos, nuestra imagen, nuestro vestuario, la iluminación, el fondo, el decorado natural o artificial en el que aparecemos. Todo se va a ver magnificado y amplificado al aparecer en una pantalla. Y como sabemos, en muchos casos podrá quedar registrado e incluso sin nuestro consentimiento acabará siendo difundido y redifundido. Aunque esta es otra cuestión añadida, no está de más recordar que hemos de ser cuidadosos con todo ello. Ponernos al frente del objetivo de una cámara y ante un micrófono, sea del dispositivo que sea, siempre deberíamos considerarlo como un acto público. Como subirnos a un pedestal en medio de una plaza abarrotada de personas conocidas y desconocidas que miran y escuchan atentamente todo lo que hacemos y todo lo que decimos. Esa toma de conciencia también nos va a ayudar a afinar más y a gobernar mejor la comunicación del mensaje. Además, es muy importante tener también presente que al transmitir nuestro mensaje en forma de palabra hablada, acompañada del gesto y del lenguaje no verbal, cuando lo hacemos a través de la pantalla, mediante cámara y micrófono, incorporamos en el proceso también la propia semántica de la comunicación audiovisual. Repasamos lo más básico. Ubicación de cámara, movimiento de cámara, los planos y la iluminación. Picado, inclinación de arriba a abajo o contrapicado de abajo hacia arriba. En términos generales, supone nuestra mirada como observadores. Como audiencia, percibimos como más relevante e importante al interlocutor y a su mensaje, incluso de manera imperceptible, cuando usamos el plano con un ángulo levemente contrapicado. Es, para entendernos, como usar la letra en negrita o subrayada. Hay que valorar el uso de este recurso y, sobre todo, el abuso del mismo, que puede resultar también contraproducente. Planos que encuadran y en sí nos dan distancia al interlocutor y al mensaje. El plano general, el plano medio, plano corto, primer plano, primerísimo plano y el plano de recurso y de detalle. Es el que nos ayuda a acompañar la narrativa audiovisual y dotarla de ritmo. Movimientos de paneo, es el movimiento de la cámara sobre el eje vertical. El traveling en sus diferentes variables, movimiento de la cámara longitudinal o circular o de aproximación o alejamiento físico u óptico. La iluminación, incluso la textura y sensibilidad de la película, ahora en formato digital, pasan a formar parte del mensaje y de su significado. Toda una semántica expresiva que en su caso combina locución y gesto del interlocutor, presencia y fondo con selección de planos, ubicación y movimientos de cámara, mediante la realización, emisión en directo o grabación y la edición y el montaje para su posterior reproducción y difusión. En el lenguaje no verbal sumamos también lo que se ve o no se ve a nuestro alrededor, especialmente en cámara. Fondos y elementos que por su significado deberían ser especialmente contemplados en toda comunicación pública a través de la cámara. Como ya hemos tratado, lo ideal es utilizar el lenguaje apropiado para transmitir el mensaje deseado. Pongamos un ejemplo en lo relativo al lenguaje no verbal del fondo y de los elementos que aparecen en pantalla durante la comunicación de una persona mediante la palabra hablada. Si en el caso de Felipe de Borbón, durante su último mensaje de Navidad, la intención suya y de su equipo es la de que quede claro que consideran necesario recordar y reivindicar su condición como rey de España, parece adecuado incluir el protagonismo de la bandera del país. Si por el contrario se desea transmitir de alguna manera que, por natural y absolutamente aceptado y defendido por todos, es innecesaria y contraproducente la reivindicación de la función pública para también, de esta forma, aproximar más la atención al mensaje de deseos de paz y de concordia propios de las fechas, como ahora vamos a analizar, se habrá errado en la elección.
Antes de pasar a la siguiente sesión, veamos más en detalle las decisiones que se toman y el uso que se hacen, deseado o no, de esa semántica no verbal de los fondos y elementos que aparecen en el último mensaje de Navidad de Felipe VI y en el de Isabel II. El plano general y primer plano del mensaje de Felipe VI, por el fondo, elección y disposición de elementos, iluminación, selección de objetivo y distancia focal, posición de la cámara, nos puede hacer sentir sensaciones de estar quizá demasiado solo, como ahí puesto o impuesto, en un lugar poco natural y cercano. Sensaciones de solo, artificial, frío, impuesto, impersonal, rigidez, fragilidad, distante e incluso innecesaria. Si son estas, que no creo, las sensaciones que se buscaban transmitir para completar y definir las palabras del comunicador, en este caso Felipe VI, pues todo supuso un éxito. Si por el contrario se buscaba, como en el caso que vamos a ver a continuación, transmitir sensaciones de cercanía, compromiso, empatía, calidez, comprensión, voluntad, respeto, agradecimiento, generosidad, confianza. El lenguaje no verbal en lo que se refiere al fondo y elementos, iluminación, objetivo y cámara en la comunicación de Felipe VI no pudo ser más desafortunado. Vemos ahora el plano general y el primer plano del mensaje de Isabel II. En este, por el fondo, elección y disposición de elementos, iluminación, selección de objetivo y distancia focal, posición de cámara. No vemos una sala fría en la que se han colocado unos elementos, sino que con imagen cálida por iluminación y sensibilidad de película y difuminada por la elección del objetivo y distancia de cámara, entendemos que hemos entrado en el hogar de Isabel II. Generosidad y confianza. Nos recibe en su casa y por ello no son necesarios elementos distintivos de quién es y a quién representa, más allá de una fotografía con su recientemente fallecido esposo, a quien va a dedicar buena parte de su mensaje. Salvo el árbol aparentemente natural, en el caso de Felipe VI es identificablemente artificial, ya está con nieve también artificial, y las luces navideñas, no hay tampoco necesidad de referencia religiosa, sin que ello nos transmita falta de determinación en sus creencias o falta de respeto a nadie, todo lo contrario. Incluso aun encontrándose tras una mesa en una sala de la residencia palaciega, en plano general y más aún en plano medio y corto, percibimos cercanía y sinceridad. No entramos ahora en el análisis comparado de los mensajes hablados, su construcción, sus contenidos y sus locuciones. Quedémonos de momento en la toma de conciencia de la importancia y relevancia que supone la semántica que acompaña a todo lo que aparece en la pantalla y cómo aparece. Próxima sesión: ¿cómo hablar al micrófono?